Bienvenidos a Saber Vivir. ¿Cuántas veces habéis comido ya este domingo? ¿Una, dos, tres o habéis perdido la cuenta? ¿Y cuántas comidas al día se necesitan para tener buena salud y controlar el peso? Pues es lo que vamos a ver, que no se trata de pasarse el día ayunando o haciendo dieta a base de lechuga, ni tampoco de tomar pastillas, cápsulas o batidos adelgazantes de la farmacia, como vamos a analizar esta mañana. Y si os gustan los bocadillos, mucha atención a nuestro plato saludable de hoy. Pan con pan y el mejor contenido para saciarse y estar bien nutrido. Y si os gusta el café, solo o con leche, no os perdáis el programa, que aprenderemos cuál es el mejor café para nuestro organismo, de qué tipo y en qué cantidad, pero cuidado con el azúcar que añadimos, que pasarse con el azúcar nunca es bueno, y menos si tenemos el azúcar en sangre alto, la glucosa que sube, cuanto más sube nuestro peso. Aunque para controlar los kilos no basta comer bien, sino también moverse más, como por tierras de Teruel, sin ir más lejos, siguiendo el río Matarraña hasta uno de los pueblos más bonitos de España. Menudo paisaje y menuda comida, el Ternasco aragonés. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juncal. ¿Dónde estamos? Estamos en estos momentos en el inicio de la ruta de las pasarelas que conducen al Estret del Parrizal o Estrecho del Parrizal. Nos vamos a sumergir en plena naturaleza, ¿no? Totalmente, más que ahora todavía. Bueno, pues vamos allá. Vamos, si te parece. Javier, ruta fácil, hay que seguir el senderito por esta vía de madera, ¿no? Es fácil para toda la familia, pero bueno, ir con botas, un poco preparado, vamos. ¿Y más o menos cuánto dura el recorrido? En torno a 1 hora de subida y otra de bajada, unas 2 horas. Bueno, mira, una buena manera de hacer deporte, ¿verdad? Este sonido se repite en muchos lugares de Beceite, incluso desde muchas casas se oye constantemente este sonido. Bueno, pues si continuamos hacia arriba llegaríamos al nacimiento de este río, del Matarraña, que da nombre a la comarca, pero ¿qué te parece si vamos hacia abajo y descubrimos el resto de pueblos de esta bella comarca? Pues venga, vamos a seguir el cauce del río para conocer la comarca del Matarraña, que es a la que se conoce como la Toscana española. Hola, Juncal, bienvenida a mi pueblo, Valderrobres. Es precioso de momento lo que veo. Lo que atrae mucho de esta comarca realmente es pues que son pueblos con una arquitectura estupenda, el paisaje también acompaña muchísimo y desde luego el que quiera vivir en tranquilidad y admirar el paisaje y contemplar la historia de nuestros antepasados ha venido a buen sitio. Aquí. Eso es. Un tema importante en Valderrobles es la tradición, ¿no? Hombre, eso es fundamental. Así hemos nacido todos, o sea, enamorados de nuestro pueblo y de preservar nuestra cultura y todos los elementos. Y ahora, Juncal, te voy a abrir las puertas del monumento más característico de Valderrobres, el castillo. El castillo. Oye, Isabel, esto sí que es único. Mira, las mejores vistas de Valderrobles, ¿no? Desde el castillo. Esto es para disfrutar, de saber vivir, saber respirar y saber relajarse. Miguel, esto es una puerta al pasado. Pues sí, la verdad es que he entrado en el restaurante de la Fonda Alcalá, es el comedor antiguo, que se fundó el año 1922, lo fundaron ya mis abuelos. O sea que este año celebramos el centenario. Que mi abuela, como iba a imaginar, tantos años que lo seguiríamos los nietos. Estaría orgullosa entonces. ¿Cuál será entonces una de las claves para que os hayáis mantenido? Ofrecemos mucho producto autóctono de la tierra. Te dejo con mi hijo Ignacio, que es el chef. Aquí te traigo el jarrete de Ternasco, IGP Aragón, cocinado a baja temperatura, con unas mollejas también de ternasco, de cordero. Bueno, esta es la receta tradicional que hacían mi abuela, mi abuelo, o mis padres, mi tío, pero bueno, le hemos dado una vuelta con nuevas técnicas que he ido aprendiendo por ahí a lo largo de estos años. ¡Qué maravilla! Por favor, aquí en la comarca de Matarraña lo tenéis todo. En tierras tan frías como Teruel y de buena mañana, lo bien que sienta un café calentito, Andrea, para entrar en calor precisamente. Mira, yo me lo tomo así, como vas a ver, manchadito de leche. Muy bien, pues yo la verdad que si es un buen café siempre me lo tomo así tal cual, café solo, sin nada. ¿Lo dices por aquello de que la cafeína puede interferir en la absorción del calcio o no? No, porque me gusta así. De hecho, esa cuestión no es importante. Es cierto que el café, en concreto la cafeína, puede reducir ligeramente la absorción del calcio de la leche.
pero no es representativo y ni mucho menos para separar café y leche, que juntos pegan también. De hecho, por eso se decía también que el café podía ser perjudicial para nuestra masa ósea o para el riesgo de osteoporosis, pero es un mito y por el contrario hay cada vez más estudios de consumo habitual de café positivo para la salud de nuestros huesos. Pues adelante con este café. Yo te digo una cosa, estoy reduciendo al máximo el consumo de azúcar con el café. Y tú pues ya sé lo que me vas a decir, que de azúcar nada o qué. Yo personalmente no endulzo con nada, pero por lo que te decía antes, a mí me gusta el café, disfrutar de su sabor natural, real, y además que es que no hace falta añadir azúcar. ¿Ni blanco ni moreno? Es que es lo mismo. El azúcar blanco es azúcar 100%. El azúcar moreno es 98-99% azúcar y un 1% de melaza, que es la que le da el color marrón, pero que nutricionalmente son lo mismo. Y los edulcorantes tampoco son la solución. Aquí mi recomendación siempre es que tomes azúcar o edulcorante, se haga como haces tú, que es poquito a poco, ir reduciendo, mientras tu paladar se acostumbra al sabor de verdad del café y ya dejas de necesitarlo. Ahora, ¿que te queda fuerte o que te apetece darle un toque saludable? Le puedes echar opciones mucho mejores. Yo siempre le pongo un poquito de canela, que a mí me encanta, pero también le puedes poner cacao puro, le puedes poner cardamomo, le puedes poner nuez moscada. La idea es un café natural y así, que es que no tiene nada de calorías. Qué buenas ideas, porque el café solo sí que tiene mucho valor nutritivo, ¿no? Siempre se ha dicho eso. Sí, y la fama es cierta. Y eso es porque el café tiene muchísimos compuestos bioactivos antioxidantes, entre ellos la propia cafeína, es un potente antioxidante. Por eso un consumo habitual, 2-3 tazas día, se relaciona con muchísimos beneficios en la salud, a nivel cardiovascular, a nivel cognitivo, prevención de cánceres, la masa ósea que hablábamos antes. Un buen café es uno de los alimentos más antioxidantes que podemos encontrar y rico también en vitaminas, minerales, pero eso no significa que sea ni un superalimento ni un remedio mágico, como leo en muchos titulares, de café frente al envejecimiento, frente al Alzheimer. No. Y el más sonado de todos, que el café sirve para adelgazar. ¿Y no? Porque te acelera mucho el metabolismo y quemas muchas calorías. No tiene ese efecto. Habría que tomar demasiado café, cantidades no razonables. El efecto que sí tiene, ¿no?, es el de estimularte, digamos que te espabila. Sí, por la cafeína, que es el alcaloide natural del café, que hace que nos sintamos más despiertos, más ágiles mentalmente y también rendimos mejor físicamente. También, de todas maneras, aunque nos despierte, podemos coger tolerancia a la cafeína, que con el tiempo ese café que tanto nos despertaba ya no haga tanto efecto. Pero aquí tenemos truco, y es que si dejamos un periodo sin tomar cafeína y volvemos a tomarla, nos va a volver a hacer ese efecto que estábamos ya perdiendo. Pero todo eso también depende de la cantidad de café que tomes. Por eso se suele recomendar como hasta un máximo de unos 4 cafés al día. Y es que si nos pasamos, vamos a notar probablemente palpitaciones, pulsaciones altas e incluso que momentáneamente nos sube la tensión. Pero, ojo, eso no significa que a largo plazo nos aumente el riesgo de hipertensión arterial. De hecho, buena noticia para las personas con hipertensión, pueden dejar el café en su vida y no hay ningún tipo de riesgo por un consumo habitual. Y eso que somos cafeteros en España, pero quizá no tanto como en otros países. Fíjate en estos datos. 4 kilos de café es lo que toma una persona de media en España al año. 4 kilos equivalen a unas 3 tazas diarias. Pero fíjate, otros países. 12 kilos en Finlandia, que son unas 10 tazas diarias. 10 kilos en Noruega, 8 kilos en los Países Bajos. Vamos, el doble que nosotros. No, y ya es café. Pero fíjate qué curioso que no hay una evidencia de que aumente el riesgo de mortalidad porque tomen tanto café, ni de ninguna de las enfermedades que erróneamente asociamos a un consumo excesivo de café. No lo hay. Aquí siempre hay que tomar un buen café, un café de calidad y disfrutarlo. ¿Pero qué entiendes tú como experta en nutrición por un buen café? ¿Estamos hablando de un café en grano, molido, de sobre, de cápsula o estamos hablando de un café según su planta de procedencia? ¿Qué? Pues fácil, lo primero, que sea el café que sea un café natural o natural tostado. En grano mejor o molido, si queremos ahorrar tiempo o no tenemos cómo molerlo. Ese tipo de café no lleva ni azúcar añadido, ni aditivos, ni nada, es café. En cambio, los que tenemos que evitar son los que en la etiqueta pone torrefacto o mezcla, que es en los que en el proceso de tostado del café añaden azúcar y tienen otros ingredientes más que ya empeoran su calidad nutricional. Y respecto a las especies, podemos elegir algunas con más cafeína como café robusta o con un poco menos como el café arábico.
Y hablando del tostado de café, ¿qué me dices de la acrilamida? Son unos compuestos químicos que surgen en el proceso de calor, en el caso del café, con el tostado del grano de café. Pero no nos tienen que preocupar porque habría que tomar mucho café para llegar a la dosis máxima diaria de esta acrilamida. De hecho, si tanto nos preocupa, mejor sería fijarnos en reducir las patatas fritas, sobre todo las que se fríen varias veces en restaurantes de comida rápida, aperitivos tipo galletitas saladas. Ahí sí que hay mucha acrilamida. De todas formas, el café, si lo elegimos con un tostado suave en vez de un tostado intenso, va a tener menos acrilamida y además va a guardar muchos más antioxidantes de los que se pierden con el calor. ¿Y qué me dices de los dichosos furanos? Igual, son unos compuestos tóxicos que pueden surgir en el procesamiento del café, sobre todo más de los que vienen en cápsulas, porque como son volátiles y la cápsula no deja que se vayan. Ahora, los estudios de furano y café son en laboratorio, en dosis que ni los países nórdicos que decíamos antes, más de 20 cafés día, con lo cual, de nuevo, no nos tenemos que preocupar. Y tampoco si el café habitual que tomamos es en cápsula. Pese a todo, Andrea, ante la duda y ante esos miedos que a veces surgen, ¿no será mejor optar por el café descafeinado y ya está? No, porque la cafeína no tiene ningún perjuicio para la salud de nadie. De hecho, ya hemos dicho antes que era un potente antioxidante. Otra cosa es la tolerancia individual. No todo el mundo le sienta igual, hay personas que le va muy mal, sobre todo quien tiene habitualmente reflujos o ardores, porque la cafeína estimula la secreción de ácidos en el estómago. En ese caso, pues quizá sí que mejor descafeinado. Pero si no, no hay por qué. Es bueno saberlo. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, Miriam. Café en la sobremesa y en la mesa un buen plato de comida saludable. Por ejemplo, un guiso de pollo con la col más original, la col china. Estamos en mi huerta, en la provincia de Valladolid. Aquí vemos todavía algún colinabo, queda algún nabo y vemos pak choi, col china, algunas carolas. No, la col china y el pak choi no son lo mismo. Son la misma especie, pero dos subespecies distintas que tienen bastantes diferencias. La col china es como si fuera un repollo de los que solemos conocer, que sí que hace un cogollo central, bastante prieto, de color blanco, y el pak choi, sin embargo, no hace un cogollo interno. Simplemente son hojas libres, hojas sueltas, mucho más similar a lo que conocemos como nuestras acelgas típicas de por aquí. Son bastante fáciles de cultivar y muy agradecidas, la verdad. Plantarlas a lo mejor a finales de verano, primeros de otoño, y nos aguantan muy bien durante todo el proceso del frío del otoño y del invierno. Nosotros trabajamos todo manualmente. La planta poco a poco va terminando su ciclo de cultivo. Los últimos ejemplares les dejamos espigarse a flor para obtener la semilla con la que realizaremos la campaña del siguiente año. Son dos plantas muy ricas en minerales y con un nivel bastante alto, tanto de vitamina A como de vitamina K. En los últimos 2-3 años sí que hemos notado un incremento bastante grande de demanda y bueno, ahí vamos poquito a poco ampliando cada año lo que vamos plantando. Pues la col china realmente la podemos utilizar como utilizamos cualquier tipo de col. Se puede saltear, se puede utilizar para rellenar, para hacer rollitos. Para esta ocasión lo que vamos a hacer es un salteado súper sencillo con pollo y verduras que casan muy bien con la col. Añadimos también un poquito de puerro y una cebolleta y media. Y vamos dejando que todo se cocine a fuego muy fuerte y muy rápido. Y por último añadimos un poquito de salsa de soja y un poquito de aceite de sésamo. Pues el pak choi normalmente se utiliza para hacer salteaditos al wok, pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo vamos a cortar y lo vamos a brasear y lo vamos a utilizar para decorar una sopita japonesa muy buena. Vamos a aprovechar que estamos cocinando el pak choi para cocinar unas setas shiitake. Ponemos los fideos ya cocidos, ponemos la sopita y colocamos el pak choi ya braseadito. Pues si os fijáis, tanto con el pak choi como con la col china se pueden hacer platos rapidísimos, riquísimos y sanísimos.
de verdura y verdura, 5 raciones al día. Es lo que recomiendan los expertos en nutrición, Beatriz, pero no sé si eso significa 5 comidas al día. No necesariamente, Miriam. Lo que recomendamos es como mínimo 5 raciones de fruta y de verdura, que puedes distribuir como quieras, en 2, en 3, en 4, en 5 ingestas, lo que mejor te convenga. Entonces, eso de 5 comidas al día, 35 a la semana, unas 150 al mes y 1.800 al año, ¿eso es correcto o no lo es? La clave no está en el número de comidas que hagamos al día. De hecho, mira, si hacemos un repaso, hace tan solo un siglo comíamos 3 veces al día. Si nos vamos más atrás, en la antigua Roma, comían una vez al día, a las 4 de la tarde, una comida fuerte y luego otras 2 ingestas menores, o sea, 3 en total. Lo de las 5 ingestas al día es un invento muy moderno. Entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cuántas comidas al día deberíamos hacer? Bueno, mira, tendrías que comer cuando tengas hambre, hambre de verdad. Ese hambre que te lleva a comer alcachofas, espinacas, no el hambre que te lleva a comer galletas o patatas fritas. Esa es un hambre que llamamos hambre emocional, que generalmente surge para paliar determinadas emociones negativas, por ejemplo, el aburrimiento. Pero cuando tengamos hambre de verdad, hambre fisiológica, el hambre de las alcachofas, ahí podemos comer. Y entre estas dudas de cuántas comidas hacemos al día surge un debate, el del ayuno, que cada vez está más de moda. Sí, y no debería ser una moda. Como todo en alimentación, en realidad nuestra dieta debería basarse en una serie de hábitos que nos permitan planificarnos para adquirir una buena salud y que se basa, desde luego, en comer, no en no comer. Entonces, ¿no es verdad todo lo que se dice del ayuno, incluso que es depurativo? Ya, claro, que te limpia y que depura tus órganos internos. Pues no, Miriam, no. Es que, de hecho, el concepto de depurar no tiene ningún sentido, ninguna base desde el punto de vista fisiológico. Nuestros órganos internos no necesitan depurarse, a menos, eso sí, que estén intoxicados, por ejemplo, por un veneno o por una toxina, pero entonces te depuras yendo a un hospital. Claro. Y tampoco se pierde peso cuando se ayuna, porque si comes menos, ingieres menos calorías y el cuerpo de algún sitio tiene que tirar. Claro, y tira de la grasa que tenemos almacenada. Claro, y por eso adelgazas, ¿no? Claro, la grasa es un almacén de energía a largo plazo. En el día a día, nuestro cuerpo tira de una fuente de energía que es la glucosa. Se almacena en muy poquita cantidad, pero no pasa nada porque la tomamos cuando nos alimentamos. Que dejamos de comer, gastamos ese almacén de glucosa y empezamos a tirar de otras fuentes, que son ese almacén de grasa, que era la energía que necesitábamos a largo plazo, y también de otras fuentes de energía, como pueden ser las proteínas de la masa muscular. Bajamos peso, pero también bajamos masa muscular. Por eso la clave es, sí, gastar más de lo que ingerimos, pero sin dejar de comer. Claro, pero si tenemos esa grasa almacenada por estar unas horas o incluso unos días sin comer, tampoco nos va a pasar nada. No, en absoluto, en absoluto. De hecho, sí que vamos a bajar de peso, pero es que la idea que tenemos que tener es bajar de peso, mantener esa bajada de peso y, sobre todo, mantener la salud. Y tenemos que pensar que la grasa, bien, nos va a aportar energía, esa grasa que tenemos almacenada, pero si no comemos no vamos a obtener vitaminas y minerales que no tenemos almacenados. Por eso, entre otras cosas, es tan importante comer regularmente y, sobre todo, comer saludable. ¿Y es cierto que al saltarse comidas el metabolismo como que se descontrola? Bueno, nuestro metabolismo está perfectamente organizado. Lo que pasa con los ayunos estrictos es que el metabolismo puede entrar en modo ahorro. Se da cuenta nuestro cuerpo de que no estamos ingiriendo energía y, para protegerse, empieza a reducir la energía que gasta, incluso en reposo. Por lo tanto, a lo mejor estamos comiendo muy poco y, sin embargo, no bajamos de peso. ¿Y eso ocurre con el ayuno intermitente del que tanto se habla? ¿Te refieres a esa pauta de comer, por ejemplo, cuando desayunas a las 8 de la mañana, dejar pasar 12 horas, una cena pronto a las 8 de la tarde y luego otras 12 horas hasta el desayuno del día siguiente, ¿verdad? Eso es. Sí, bueno, para esta pauta alimentaria tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, cómo se adapta a nuestro ritmo de vida, a nuestros hábitos, porque puede interferir al no comer o al no cenar con la familia y a lo mejor nos adaptamos mal. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también qué es lo que comemos en esas horas en las que podemos comer, porque de nada nos va a servir si en esas horas que comemos alimentos que son insanos o comemos en más cantidad. Y, por último, que no nos suponga obsesionarnos con la comida en esas horas en las que no estamos comiendo. Y si planificamos el día, es decir, en esas 12 horas que tenemos que consumir 2.000 calorías, lo hacemos cada 4 horas. Bueno, lo que tenemos que comer es cuando tengamos hambre fisiológica. Esa es la base. Podemos no tener
unas ingestas fijas, un día comer 2 veces, otro día comer 3. Tampoco tenemos que andar calculando nutrientes y kilocalorías para cada una de esas ingestas, no tienen por qué ser iguales y desde luego no tenemos que estar calculando nutrientes. ¿Habré llegado a la cantidad de estos minerales, de fibra? No te preocupes por eso, porque si tienes una dieta saludable y un día no consumes la cantidad de fibra que necesitas, lo vas a compensar con la fibra de otro día. Ya que dices fibra me imagino que muy poca habrá en esos ayunos que se basan en tomar calditos o zumos. Bueno, poca fibra, pocas proteínas, pocas grasas saludables, pocos minerales, pocas vitaminas y desde luego poca energía, porque solo va a tener la energía de los azúcares libres de esas frutas y de esas verduras, con lo cual también poca saciedad y eso sí, mucha hambre. Vas a estar pasando hambre y pensando todo el rato en la comida. Eso es lo peor. La comida debería ser algo que nos ocupara la cabeza pues en el momento que tenemos ese hambre fisiológica, ese hambre de verdad o en el momento que vamos a cocinar, no a lo largo de todo el día. ¿Qué pasa con estos ayunos tan estrictos? Bueno, pues que nos alteran muchas veces esa percepción de hambre, esa percepción de saciedad. Pueden llevarnos a disminuir el peso, nos llevan a disminuir la salud, pero es que en ocasiones, para algunas personas que tienen predisposición a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, puede desarrollarse, por ejemplo, un trastorno por atracón, por esos ciclos de restricción e ingesta. Y eso, desde luego, es mucho peor que tener unos kilos de más, pero vamos, sin comparación. Conclusión, escuchemos a nuestro organismo y pensemos en la comida solamente a la hora de comer. Muchísimas gracias, Beatriz. Exacto, muchísimas gracias, Miriam. Comer cuando tienes hambre y comer platos nutritivos de verdad, como estos calamares rellenos que ahora mismo nos prepara Rafuel, el abuelo cocinero de Saber Vivir. Ya estamos en la zona de pescaderías y vamos a ver qué encontramos para hacer una buena receta. Buenos días. Buen día. ¿Qué calamares tienes buenos? Tengo estos calamares de Vilanova de ayer por la tarde. La ventaja de darle la vuelta al calamar es que ya no tendremos que poner palillo y no nos peligrará el que perdamos el relleno del calamar. Nos quedará muy bien el langostino para decorar el plato. Muchas gracias. Me voy, sin pagar. Bueno, hoy vamos a hacer unos calamares rellenos. ¿Empezamos? Vale. Tenemos el aceite con el ajito, ponemos las patitas y las alas del calamar y la butifarra. Siempre le quito la piel. Ponemos un poco de tomate. La miga del pan de molde le va muy bien porque esto nos da una porosidad muy buena. Ni mucho ni poco. Y picaremos unas aceitunas. Vamos a reservarlo para el relleno. Importante el relleno. Dejarlo enfriar. Si lo hacemos en caliente nos quemamos los dedos. Y ahora vamos a empezar a preparar la salsa. Relleno del calamar. Vamos rellenando. Ahora le vamos a poner puré de pimiento chonicero o ñora. Un poquito de cava para arrancar todos los puntos de caramelización. En 10-15 minutos lo tendremos hecho. Vamos a hacer una picadita, unas almendras, medio ajo, perejil y sobre todo sal. Le ponemos un poquito de pimiento choricero, un poquito de aceite. ¡Oh, qué olor! Bueno, introducimos la picada. Acabamos ya con los langostinos. Los dejaremos un minuto, en el reposo se acabarán de hacer. Uno de los primeros clásicos mar y montaña. Y bueno, esto es ideal para un domingo.
De comida, calamares rellenos. De postre, fruta. Y en la sobremesa, ojito con la sobremesa, que para muchos es sinónimo de dulce y de capricho, doctor Fabián. Bueno, si ese capricho dulce es un puñado de cerezas, un puñado de uvas, un poco de melón, un poco de piña, oye, pues entonces es un capricho estupendo. Lo malo es que ese capricho dulce, ¿verdad? A veces no es eso precisamente, es un poquito de bollería, una palmerita de chocolate o algunos dulces industriales que además de tener una grasa normalmente de mala calidad, tienen mucho, pero que mucho azúcar. ¿Y es tan malo el azúcar como se dice? Porque mira que parece inofensivo, Es inofensivo, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿a qué te refieres con el azúcar? Porque así popularmente decimos en general el azúcar refiriéndonos a muchas cosas. ¿Te refieres a azúcar blanca, la del azucarero? Sí, el azúcar de mesa de toda la vida, como este. Bueno, pues ese azúcar, ese que tenemos todos en casa en el azucarero, ese azúcar es lo que se conoce como sacarosa. Mira, cada granito de azúcar, cada granito de sacarosa está compuesto de fructosa y glucosa. Bueno, pues ese azúcar, Miriam, no es recomendable. Pero no es azúcar, ¿eh? Ni el blanco, ni tampoco el moreno, ni la miel, ni los siropes, ni el almíbar, ninguno de ellos son necesarios. Mira, quédate con una idea. El azúcar, así entendido, ni es necesario para nuestra salud. Bueno, es más, no es que no sea necesario, es que es perjudicial. Aclárame una cosa, ¿por qué es tan poco saludable si el azúcar tiene glucosa y nosotros necesitamos glucosa para funcionar? Bueno, lo has dicho perfectamente. Nuestro organismo lo que necesita es glucosa. De nosotros depende qué alimentos tomamos para proporcionarle esa glucosa y que sean alimentos los más saludables posible. Tenemos que elegir alimentos ricos en hidratos de carbono, pero bien elegidos. Claro, porque de los hidratos de carbono obtenemos la glucosa y de los alimentos obtenemos esos hidratos de carbono. Lo peor es un alimento que nos da mucha glucosa y además que esa glucosa se absorbe muy rápido. En general, ¿de qué hablamos? De lo que se conocen como azúcares libres, los que nos vamos a encontrar en este tipo de azúcar que hemos comentado, los que se añaden a los helados, a la bollería, los que están en los refrescos, en los zumos de fruta, aunque sean naturales. Estos producen una absorción muy rápida del azúcar, niveles muy elevados de glucosa en sangre y esto tiene efectos contraproducentes. Por el contrario, ¿qué tenemos que hacer? Directamente podemos buscar hidratos de carbono complejos, como por ejemplo los que están en las legumbres, los que encontramos en los cereales integrales, por contra a los que están en las harinas refinadas. ¿Y qué pasa? Si estando sanos consumimos muchos hidratos de carbono simples, de estos de los que hablabas. Bueno, lo primero es que seguramente comas más de la cuenta, porque sacian poco y te impulsan a comer más. Miriam, es muy difícil comerse solo un bombón. Imposible. Una vez que hables la caja, ¿verdad? Pero si te tomas, por ejemplo, fruta, mira, un zumo de naranja, eso está muy rico, te puedes tomar un vaso, incluso dos directamente. Ahora te digo yo que tomarte las 5 naranjas enteras que hacen falta para ese zumo es difícil. O sea, sacia poco y tiendes a comer mucho. Además, esa saciedad dura poco tiempo, con lo cual, segundo efecto que vamos a tener, y es que vamos a comer pronto más cantidad. Y tercero y fundamental, esos picos grandes de glucosa en sangre, el organismo, digamos que le sobra esa energía y tiene que almacenarla, como lo hemos visto en el programa, en forma de grasa, favoreciendo la obesidad y el sobrepeso. Y entonces, consumiendo mucha cantidad de esos alimentos que dices, vamos a tener lo que popularmente se dice azúcar en sangre. A ver, nosotros tomamos un alimento que nos proporciona glucosa, ¿sí? Esa glucosa pasa a la sangre, pero no se queda en la sangre. Para que sea aprovechada esa glucosa, esa energía, tiene que entrar en el interior de la célula. Miriam, te presento a la célula, ¿vale? Tenemos el azúcar. El azúcar llega por la sangre, pero esta célula debe abrirse para que el azúcar entre en su interior y aprovechemos la energía. Para abrirse tiene que funcionar bien esta cerradura, donde tiene que entrar una llave, y esa llave es la famosa insulina, que nos permite que se abra la célula para sacar el azúcar de la sangre y meterla en el interior de la célula. Ya entiendo, esa es la insulina que necesitan las personas diabéticas. Bueno, esa es la insulina que necesitamos todos. ¿Qué es lo que ocurre en las personas diabéticas? Que con estos a veces malos hábitos, con el paso de los años, con la obesidad, con el consumo excesivo de este tipo de azúcares, llega un momento en el que, Miriam, vamos a decir que atascamos ya la célula, la saturamos, llega un momento en el que la cerradura empieza a funcionar mal. Y como la cerradura funciona mal, la insulina, nuestra llave, no hace su efecto, no consigue abrir bien la célula. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si llega azúcar de nuestra sangre, pero la célula no abre bien, este azúcar tiende a acumularse. La célula se ha vuelto resistente a esta llave, lo que llamamos resistencia a la insulina, y el azúcar sube en sangre. Si la tienes ahí, mira, ahí tenemos sangre de una persona que no es diabética, en la que no se acumula el azúcar, y al lado, ¿qué es lo que tenemos? Una sangre en la que vemos que efectivamente se ha acumulado azúcar porque no tiene la capacidad de entrar en el interior de la célula. Claro, ya lo entiendo. Esta es la clara imagen de ese paciente que después de ver la analítica dice, tengo un poquito de azúcar en sangre.
Hombre, un poquito, ahí no hay un poquito de azúcar, no, Miriam? precisamente, no. Pero tiene razón, mira, esa expresión de un poco de azúcar, esto como dice, bueno, yo soy un poco diabético. Conviene que aclaremos o se es diabético o no se es diabético. Es importante saberlo, para saber si tengo que hacer determinados controles, determinadas revisiones. Pero fíjate, sí es verdad que si una persona que ya es diabética se ha hecho un análisis y ve que efectivamente en sus análisis, digamos, tiene poco azúcar, puede ser señal de que tiene la diabetes bien controlada. Y eso es una maravillosa noticia, Miriam, porque cuando el azúcar de la diabetes está bien controlada, disminuimos mucho sus complicaciones. Claro, entonces lo que yo entiendo es que esta persona con el azúcar alto no va a consumir azúcar. Pero ¿y una persona que no tiene azúcar en sangre, pues puede consumir un poquito de azúcar, digo yo, ¿no? A ver, mira, para de echar azúcar. Quédate con una idea. Hemos dicho que el azúcar no es necesario en nuestro día a día. Hemos dicho que el azúcar es contraproducente. Esto ocurre para diabéticos y para no diabéticos. Evidentemente los diabéticos aún más. Pero es un hábito que tenemos que abandonar todos. Y por lo demás, ¿qué tiene como una persona diabética? Pues tiene que comer de todo. Hombre, de todo lo saludable. Muchos vegetales, verduras, fruta, proteína de la mejor calidad, siempre que podamos fuentes de hidratos de carbono complejos, grasa de buena calidad, en definitiva, lo que es una dieta saludable que hemos comentado muchas veces. Vamos, comer mejor y moverse más, como decimos en Saber Vivir. Sí, y moverse más no es solo correr, ¿eh? No. Moverse más puede ser caminar, puede ser pedalear, puede ser montar en bicicleta o puede ser, por supuesto, nadar. Moverse, disfrutar de la vida, que eso también es saber vivir. Y para eso estamos en televisión, ¿eh? Para aprender a saber vivir. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Pues a disfrutar de la vida con una vida sana, que se puede endulzar la vida sin azúcar de más, ¿eh? ¿Queréis un ejemplo? Pues abrid bien los ojos y mirad este pastel. Tarta Selva Negra, máximo sabor y sin azúcar. Hoy vamos a elaborar una tarta muy especial y muy clásica, que es una selva negra, pero sin azúcar. Lo primero que hacemos es elaborar un bizcocho muy clásico, que se llama un bizcocho ligero, con ingredientes muy básicos: huevos, cacao, harina y maltitol, en este caso, en lugar de azúcar, que es lo que usaríamos para elaborar una tarta con azúcar. Tratando de mantener lo más importante, que es el sabor más auténtico de lo que es esta tarta tan clásica. Y ahora lo que haremos será batirlo todo junto. Ya tenemos la masa, que le llamamos batido, y lo echamos en el molde que previamente hemos engrasado y enharinado para que no se pegue, y lo meteremos al horno a 180 grados durante aproximadamente media hora. Una vez que el bizcocho se ha enfriado, lo cortamos y lo preparamos para empezar con la tarta. Vamos a calar el bizcocho con un almíbar sin azúcar que hemos preparado con maltitol, que es un sustitutivo del azúcar que pueden tomar los diabéticos. Se humedece un poco para que el bizcocho esté más jugoso. La primera capa es una trufa que hemos elaborado a partir de nata y chocolate sin azúcar. Pondríamos ahora la segunda capa de bizcocho, también calaríamos con el almíbar. A continuación pondríamos la nata, que hemos montado igual con maltitol. La última capa de bizcocho. Por último, cubrimos la tarta entera con trufa, para darle el zócalo de almendra. Y acabamos decorando la tarta con hojarasca que hemos hecho también a partir de chocolate sin azúcar. Y ya tendríamos nuestra tarta selva negra sin azúcar. Si no queremos una tarta entera, sino algo más chiquitito, un pequeño capricho, siempre tenemos la opción de los postres individuales. Son exactamente igual que la tarta, pero en porciones de ración. En este caso, el acabado es diferente. Lo hacemos con un baño de chocolate que hemos elaborado, igual, con chocolate sin azúcar, cacao y un poquitín de mantequilla. Y estos serían los postres selva negra. Tenemos una pequeña muestra de las alternativas que podríamos tener a la tarta selva negra que hemos elaborado con vosotros. Todo lo que veis es sin azúcar, como podría ser una tarta de fresas con nata, muy clásica y muy rica, tartaletas de manzana, que también podrían hacerse en tarta más grande, o otros postres de chocolate, como podría ser solo chocolate y trufa o sachets de frambuesa. Nuestra principal finalidad es que quien lo prueba no se dé cuenta que esté comiendo algo sin azúcar.
Y si la comida está rica y encima es saludable, hay que ver lo bien que sienta cada bocado, Marta. Hombre, claro, Miri, a bocados, porque es que la salud entra por la boca. Igual también te digo que por la boca pueden entrar muchas enfermedades si no cuidamos lo que comemos. Para que veas lo importantísimo, Miri, que es la boca, es decir, lo que metamos cuando comemos y también, no sé, pues lo que sacamos cuando hablamos. Bueno, si es que ya lo dice el refrán, que por la boca muere el pez. Anda, y el pez, Miri, una vez pescado, el bocado del pez se convierte en bocadillo. Ay, bocadillo. Oye, ¿y lo de bocadillo viene de bocado pequeño? Pues mira, justo, Miri, porque lo que nosotros conocemos como bocadillo, antes no se llamaba bocadillo, se llamaba bocado precisamente porque tenía un tamaño muy pequeño, pues como la palma de una mano, y te lo comías pues en 1 o 2 bocados. Y es más, esto me encanta, es que ya Cervantes en el Quijote hablaba de ellos, decía que la gente comía de bocados, así lo llamaban antiguamente. Vamos, que comían esas pulgas, ¿no? Sí, esas pulguitas, ¿no? Que miden muy poco, pues unos 10 centímetros de pan. Ya ves tú, que también se llaman montaditos. ¿Y cuándo pasó ese bocado a ser el bocadillo que conocemos hoy en día? O sea, tú te refieres, ¿no?, a ese pedazo de bocata, ¿no? Así como de unos 24 centímetros la barra de pan que nos metemos entre pecho y espalda. Ese, la de media pistola. Ese justo, Miri. Ese se popularizó durante la Revolución Industrial. ¿Por qué? Pues porque los obreros, las obreras pasaban muchas horas fuera de casa en largas jornadas de trabajo y tenían poco tiempo para comer y reponer toda esa energía en los descansos, que por cierto, allí le llamaban los descansillos. ¿Y por qué elegían tomar un bocadillo? Pues muy fácil, Miri, porque al final es fácil, ¿verdad? Sí, claro. Es económico también y es bastante saciante. Vaya, el bocadillo del descansillo. Así que el bocadillo siempre ha sido de gente humilde, del pueblo llano. Hombre, Miri, depende. O sea, si estamos hablando de, por ejemplo, un emparedado, ya tenemos que subir un poco de categoría. Emparedado, tú te refieres a un sándwich de toda la vida. Un sándwich de toda la vida, que te voy a contar una anécdota que me parece súper graciosa. Venga. Y es que lo que entendemos como sándwich, ese nombre era de un señor, el cuarto conde de sándwich. Y resulta que al hombre pues le encantaba jugar a las cartas, a las naipes, estaba todo el día ahí enredado y no quería ni soltarlas para comer. ¿Qué hacía el servicio? Pues le subía su sándwich, pan abajo, pan arriba, y en medio ponía roast beef, que básicamente es carne de buey asada, y así nació el sándwich en una partida de cartas. Fíjate, así que no era un sándwich vegetal, era un sándwich de carne. Si ese señor llega a ser español, seguro que hubiese sido un bocadillo de jamón. Por ejemplo, Antonio Machín, el cantante cubano, le encantaban los bocadillos de jamón. Pues fíjate, si hablamos ya de artistas de la música, enamorados de sándwiches, ¿sabes cuál era el favorito de Elvis Presley? Ni idea. Pues bueno, imagínate, ¿no? Pues América, mantequilla de cacahuete tenía que tener, con plátano, y no le faltaba en el camerino. Y además es una buena opción, ¿eh? Te voy a decir, buena opción, porque lleva fruta, un fruto seco como es el cacahuete, que ya sabemos en Saber Vivir que también es legumbre. Exacto, así es. Es que le podemos echar de todo a los bocadillos. A mí me encanta su versatilidad. Frutas, verduras, frutos secos, legumbres, lo que tú quieras. Lo importante, Miri, es que construyamos un buen sándwich para hacer un buen plato que será nuestro edificio con los mejores pilares saludables. ¿Y cuáles son los cimientos de un buen bocadillo? Pues los cimientos de un bocadillo es lo que lo sostiene, como los de una casa, ¿no? Claro. El pan en este caso. Y vamos con las cantidades. Si hemos hablado de que antes el bocado era como de unos 10 centímetros, ahora, bueno, pues lo podemos duplicar, que sea un poquito más grande para que sea saciante una comida, pues de unos 24. Eso sí, podemos ir cortando porque depende de los requerimientos energéticos que tenga cada persona, la actividad física, la edad, fundamental, el tamaño del pan. Y la calidad. Y la calidad del pan, por supuesto, vamos a elegir siempre, Miri, pan integral, es decir, que tenga el grano entero, este salvado, esta fibra, que además de hacernos un plato mucho más saciante, de disminuir el índice glucémico también de la receta, va a cuidar nuestra microbiota. Claro que sí, yo te pregunto a ti, entre pan y panque, que ya lo dice el refrán, pan con pan, comida de tontos. Pues nada, Saber Vivir comemos como muy listos, porque además vamos a comer de forma inteligente y deliciosa con estos dos sándwiches que te traigo, súper completos y saludables. Nos hemos basado en el plato de Harvard, Tiene ¿vale? buena pintaza, así para empezar. Pero fíjate, en uno tenemos obviamente esta porción, esta parte de hidratos de carbono complejos, el pan. La parte de las frutas, de las verduras, las tenemos aquí en forma de espinacas y de una ensalada de zanahoria y yogur, que encima incorporamos un probiótico. Y la parte de las legumbres, pues esto de aquí, que ves aquí moradito. ¿Tú qué quieres que es eso moradito? Pues no sé, algo que lleve remolacha, por ejemplo. Muy bien, es un hummus, es un hummus de remolacha para darle un poquito de color que comemos por la vista. Claro. Tenemos todos los macronutrientes importantes aquí. Y nos vamos a este otro sándwich que tiene huevo, por si nos apetece. A mí me encanta. También a mí. La yemita de huevo. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez, hidratos de carbono complejos, el pan. En la parte de las verduras hemos hecho un pesto rojo con pimiento, con tomate, con un montón de albahaca. Tenemos además frutos secos, piñones, tomatito y el huevo como proteína saludable.
¿Sabes lo que me gusta de todo eso? Que es que son muy fáciles de comer y bien fácil de hacer también, como vais a comprobar siguiendo la receta en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir con todos los consejos del programa, incluyendo, por supuesto, los Marti consejos. ¿Cuál nos traes hoy? ¿Cuál te digo hoy? Bueno, pues hemos hablado de un plato principal, el postre. Venga, por ejemplo. Venga, vamos a priorizar siempre, ya sabemos, el consumo de fruta. Además, nos vamos a tomar un buen platazo. Pero ya que esto va a ser así como con las manos, vamos a hacer la fruta de una forma un poco más original, en una macedonia, ¿vale? Que podemos especiar con un poquito, aromatizar con menta. Y ojo, en vez de echar solo zumo de naranja, prueba a echar la pulpa de un maracuyá. Fíjate. Así tenemos dos opciones, comer con la mano y comer de cuchara al mismo tiempo. Muchas gracias, Marta. A ti, Miri, a bocados me voy a comer yo esto ahora. Claro que sí, fruta siempre cuando coméis, recordadlo de bocadillo o cuando el pan se convierte en plato. Platos de empanada y platos de empanadilla, como ahora mismo vamos a ver y disfrutar, tan ricas y tan saludables como estas. Hoy vamos a elaborar unas empanadas criollas aptas para celíacos, con nuestra masa especial. La elaboramos nosotros artesanalmente a base de almidón de trigo, almidón de yuca y luego el secreto especial de la casa, que se llama chicle. Es el escaldado de la yuca a una cierta temperatura de unos 92 grados. La yuca empieza a gelatinizar y tener una elasticidad extra que nos permite tener una masa elástica y completamente manejable. Es sustitutivo del gluten. Tenemos varios rellenos: pollo, el relleno de carne, el relleno de caprese y el relleno de cebolla y queso. Es una masa que te permite flexibilizar. Con un toquecillo de agua mojamos los bordes, una cucharada de pollo, juntamos las dos puntas, pliegue, pliegue y pliegue. Ahora vamos a elaborar el de carne, de ternera 100%, lleva pimiento rojo, pimiento verde, lleva huevo cocido, lleva aceituna de manzanilla y posteriormente lleva un toquecillo de picante que es ají molido, pero muy ligero para darle ese regusto al típico producto argentino, que lleva distinto cierre o repulgue. Ahora vamos a proceder a hacer la de caprese. Lleva tomate, mozzarella, albahaca, una pizca de sal y una pizquita de pimienta. Y el cierre es muy sencillo. Le llamo gati, porque tiene forma de gatito. Aplasto aquí y aplasto aquí. Ahora vamos a hacer otra distinta que es de mozzarella y cebolla pochada, con un toquecito de pimentón de la Vera. Este lleva otro sistema. Lo marcamos ahí y cerramos. Tenemos distintas formas y variedades para darle una definición distinta a las empanadas. Estaría solamente darle una capita de huevo ligera y unas terminaciones que son semillas. Y de aquí vamos al horno. Mira que pinta, cómo crujen. La masa sea crujientita y el relleno jugosito. Tenemos las empanadas recién horneadas. Esta es otra de las variedades que tenemos y la parada típica de hojaldre, de hortalizas y atún. Tenemos aquí dos opciones, son saludables, son bajos en azúcar, bajos en carbohidratos y luego lo mejor de ello es que es todo sin gluten. Qué importante es controlarse a la hora de comer y con algo tan rico, Álvaro, mucho más. Especialmente si tienes sobrepeso, porque si no te controlas acabarás teniendo obesidad. Y luego vendrás a la farmacia con una frase en la boca. Esa frase sé yo cuál es. ¿Tenéis algo para adelgazar? El problema es que no hay medicamentos que sin receta adelgacen o eliminen la grasa y el sobrepeso. Pero sí hay cosas que te pueden ayudar a controlar el peso, algunas pastillas. Sí, hay fármacos que consiguen captar
parte de la grasa que ingerimos, en concreto 1/3 de la grasa ingerida. Entonces, si en ese plato que estamos comiendo no hay nada de grasa, ¿no sirve de nada? No, de absolutamente nada, lo pone en el prospecto, como también pone que no se debe de tomar más dosis de la indicada porque no hace más efecto y que no sirve de nada si no lo acompañas de una dieta hipocalórica, equilibrada y de ejercicio físico. Y digo yo que también hablará el prospecto de los efectos secundarios. Por supuesto, sobre todo a nivel del tracto digestivo. Al final, como actúan a nivel intestinal, lo más frecuente es la diarrea. Ya te digo yo que no es buena idea empezar una dieta con Orlistat el mismo día que tienes una cena romántica. Porque tanto al principio del tratamiento como cometas un exceso, como no tengas un baño cerca, igual no llegas. Está bien saberlo. ¿Y qué me dices de este tipo de cápsulas? Cápsulas a base de plantas medicinales, también prometen ayudar en eso. Sí, pero tampoco adelgazan ni van a eliminar grasa, por mucho que sean naturales y que haya gente que lo piense. Naturales parecen, porque si lees lo que llevan, hay cosas como alcachofa, piña, naranja, mango, té verde, fucus, y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, cáscara sagrada. La cáscara sagrada, junto con la alcachofa, por ejemplo, o el fucus, que es un alga, se une a su fibra. Pero lo que hacen al final es que estos son extractos de plantas que se combinan en un comprimido y que se deben de tomar como pone en el prospecto. Pero ni eliminan la grasa ni van a adelgazar. Vamos, que como muchos son un complemento. De hecho, son un complemento, no un medicamento. Y no valen de nada si no se acompañan de una dieta equilibrada. Tanto si tienes sobrepeso, como si tienes obesidad, como si tienes un peso normal. De hecho, si tienes un peso normal, es mucho más importante esa dieta equilibrada. Dices que este tipo de productos, como las cápsulas, no sustituyen una comida, pero lo hacen, la sustituyen otros productos como los batidos, las galletas, las barritas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Sí, estas maravillosas barritas con este aspecto tan apetecible que están diseñadas para que quieras tomar más. Y vamos, además de ricas, supongo que tendrán mucho alimento, porque si sustituyen una comida, pues serán muy nutritivas. Tienen mucha energía, gracias a que llevan cereales, y tienen mucha proteína, que proviene de la leche, de las grasas vegetales y del azúcar. A eso se le suman vitaminas y minerales, para hacer un alimento súper completo. Vamos, que te llenan con poquitas calorías. La realidad es que tienen unas 200 calorías estas barritas, más o menos lo mismo los batidos, pero una dieta demasiado baja en calorías, además de hacer que pases hambre, puede llevarte a tener algún tipo de déficit nutricional. Y al final no consigues el objetivo que buscas, que es adelgazar. Además, no adelgazan por sí solas. También, si nos vamos a la letra pequeña, lo que pone es que son barritas sustitutivas en el contexto de una dieta equilibrada. Hay que leer más esa letra pequeña, aunque nos guste poco. Sí, la letra pequeña es fundamental, especialmente en algo que te vas a meter para el cuerpo. Hay que leer más la letra pequeña para conseguir nuestro gran objetivo, que es perder peso, pero para ganar en salud. Esa es la regla de oro. Y esa es la regla que nos gusta en Saber Vivir. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Para perder peso y ganar salud está claro, comer mejor y moverse más. Y no solo para controlar el peso, también para ganar agilidad, fuerza y mucho más, como nos descubre ya la fisio de Saber Vivir. El equilibrio, la coordinación y la memoria. ¿Queréis aprender 3 rutinas muy facilitas para trabajar todo esto? Pues seguidme. Uno de los principales problemas de nuestros mayores son las caídas. Con una simple plataforma de equilibrio como esta, eso sí, cerquita de una pared como medida de seguridad, podemos trabajar nuestros reflejos y mantenerlos bien activos. Y aquí, imaginación al poder. Podemos hacer con 2 pies, con 1, moviendo piernas mientras tenemos el equilibrio en una pierna. Podemos ir cambiando. Pues nada, animarse y trabajar los reflejos. Trabajo de coordinación, imprescindible para nuestra vida diaria. Un ejercicio muy simple. Nos colocamos en una posición estable. Por ejemplo, realizamos un movimiento contrario de brazo y pierna. Si queremos complicarlo un poquito más, le añadimos un movimiento de rotación de cabeza al lado contrario del brazo, por ejemplo. Y si queremos ya añadir más complicación, trabajamos en otro plano, el otro brazo y la otra pierna. Esto ya es para nota. Con 2 o 3 minutitos diarios sería lo recomendable. Para la memoria, un juego. Vamos a asignar un número a un movimiento facilito. Por ejemplo, el 1, estirar una pierna. El 2,
damos 2 palmadas. El 3, abrimos las rodillas. El 4, giramos la cara. Y ahora lo hacemos de manera desordenada para ver si nos acordamos de los movimientos. El 2, el 1, el 4, el 3. Una manera divertida de trabajar la cabecita. Con estas 3 simples rutinas vamos a permanecer mucho más jóvenes. Así que no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir. El ejercicio siempre en nuestra vida, solo es cuestión de acostumbrarse, moverse más, comer mejor, adquirir esos buenos hábitos. Y para conseguirlo, nadie mejor que la coach Amagoya Eizaguirre, autora de El pequeño libro de los hábitos saludables. Para empezar, ¿cómo comienzas tú un día, un buen día, Amagoya? Pues mira, yo empiezo los días, todos los días igual, porque para eso tengo hábitos saludables. Me levanto, me visto deportista, tomo mi primer desayuno y salgo a correr. Me encanta correr. Corro todos los días entre 5 y 10 kilómetros y llego con a tope de energía. Empiezas con un muy buen hábito, seguro que sigues con otro que es el de hidratarte muy bien. Pues sí. Pues mira, es un hábito que lo acabo de incorporar hace nada con el libro, porque no sabía que es tan bueno beber, no tenía ni idea, ¿no? Y además yo era una persona que picoteaba mucho entre horas y me he dado cuenta que a veces confundía la sed con el hambre. Así que el hábito de la hidratación es maravillosa. Yo tomo agua incluso antes de comer para no comer tanto. Y me está funcionando. Fíjate, por eso me imagino incluyes esta frase en tu libro que nos ha encantado, que es bebe porque beber te quita la gordura y te evita muchas amarguras. Pues sí, me encanta esa frase porque al final somos lo que hacemos cada día y somos lo que comemos, lo que creemos, lo que bebemos. Entonces sí, me encanta esa frase. Agua, por supuesto, hay que beber, pero ¿y si tienes hambre de verdad qué? Pues si tienes hambre de verdad, hay que comer. Y mejor comer algo saludable, ¿no? Para ello tenemos pues frutas, frutos secos. A mí me gusta muchísimo utilizar alarmas, recordatorios. Y bueno, yo utilizo pues la hora de la mandarina, la hora de los frutos secos. Y está muy bien utilizar esas alarmas para comer comida saludable. Me ha gustado eso de la hora de la mandarina, la hora de la zanahoria. Pero claro, es que hay cosas que tientan muchísimo más que la fruta o la verdura. Sí, la verdad que eso es cierto. Pero bueno, el hábito empieza primero pues yendo al supermercado y comprando comida saludable, ¿no? Y teniendo en casa pues comida saludable. Y luego teniendo a mano, pues yo siempre voy con mi pieza de fruta, con mis frutos secos. Y ya que estoy aquí contigo, voy a hacer un llamamiento a las empresas para que las máquinas de vending pongan también comida saludable. Así, bueno, pues no es tan difícil llevar ese equilibrio en el día a día y poder optar por ese tipo de comida, ¿no? Y digo yo, ¿por qué cuesta tanto deshacerse de esos malos hábitos, sobre todo cuando tienen relación con el comer? Pues mira, porque el cerebro le da igual si somos felices, si somos saludables, lo único que quiere es sobrevivir. Entonces, automatiza todo de manera que, oye, un hábito que ya lo tenemos establecido, pues lo repite para no gastar energía. Por eso nos cuesta cambiar tanto de hábitos y pues tener una vida pues más saludable. Es que también es un esfuerzo implementar un buen hábito, ¿no? Que también cuesta mucho. Pues sí, la verdad que sí. Los hábitos cuestan porque, bueno, al final el beneficio del hábito es a largo plazo en el hábito saludable y, claro, el beneficio del hábito no saludable es a corto plazo, por eso nos cuesta tanto. Claro, porque a costa de comer fruta, pescado, verdura, de practicar ejercicio, pues no cambias tu salud de un día para otro ni bajas esos kilos si es que te sobran. Pues no bajas, pues eso es como todo, ¿no? Cualquier hábito, hay que empezar muy poco a poco, ¿no? Yo siempre digo, pequeños pasos y grandes objetivos. Lo importante es cada día hacer algo que te acerque a esa persona que quieres convertirte. Claro que sí. Hay una frase, fíjate, de Grande Cobian, el padre de los nutricionistas, un gran profesor, que decía: es más difícil cambiar los hábitos de alimentación que cambiar de religión. Fíjate. Pues mira, era un gran sabio. Pues es por lo que te decía, ¿no? Porque al final los hábitos saludables ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Hay una señal, una acción y una recompensa. Bien, entonces yo cuando me llega la señal tengo que generar conciencia, ¿no? Yo me aburro, ¿no? Y la acción habitual es ver la televisión, que la recompensa es, pues bueno, pues me entretengo. Bien, si creo conciencia, cambio esa acción de qué más puedo hacer para entretenerme. Puede ser leer, puede ser caminar. Entonces lo que tenemos que hacer primero es crear conciencia de aquello que queramos cambiar. ¿Y después de eso qué? Bueno, pues después de eso lo primero que hay que hacer es empezar poco a poco, porque la tendencia es empezar con varios cambios a la vez. Hay que cambiar un hábito no saludable por otro hábito saludable.
Luego a mí una cosa que me gusta muchísimo es poner mini objetivos, ¿no? Porque al principio lo que queremos es, quiero empezar a correr. Bueno, empieza primero caminando y corriendo, o quiero empezar a comer saludable. Empieza muy poco a poco para que sea sostenible a largo plazo. Y luego ya por último, a mí una cosa que me encanta es visualizarme, ¿no? Visualizarme en qué me voy a convertir cada vez que logre hacer ese objetivo, ¿no? Cada vez que dé ese pequeño paso, ¿no? Porque al final la clave del éxito son los pequeños pasos día a día, repitiéndolo, y ya por último, por mencionar algo más, ya diseñar una gran recompensa para cuando consigamos ese objetivo. Y que tengamos claro que todos podemos y debemos hacerlo por nuestra salud. Muchísimas gracias, Amagoya. Gracias a ti. A disfrutar a tope de la vida con hábitos saludables y una medicina que nunca falla, la del buen humor. Y mirad qué médico del humor tan majo tenemos para despedir este domingo. Se llama Agustín Jiménez y así nos invita a vivir con ilusión. Feliz semana y cuidaos mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Jiménez y os invito a pasar un ratito conmigo, que ya sé que tienes cosas que hacer, pero que esto va a ser un ay, ¿vale? ¡Ay! No, este no, otro. A mí lo que me hace sentir cuando entro a un teatro es primero que es un lugar sagrado, que creo que también es un lugar donde quedan los últimos artesanos. Tuve mucho apoyo, no es en la historia de por favor, yo quería que fueras perito agrónomo y tal. No existe eso, ¿no? Ni notario, no. Realmente mi madre fue una persona que creo que me formó muy bien en lectura y vocalización y tal. Y mi padre, que es una persona que tiene, como su familia, tiene mucho sentido del humor. Yo a una persona joven que se quiera dedicar a esto, le voy a decir claramente, fórmate, aprende todo, porque todo cuenta. Yo debería cuidarme más, así que mi consejo es, no sé, es como yo, creo que también tiene que ver mucho la felicidad. Es decir, soy una persona muy feliz y procuro la felicidad a mis semejantes. Soy un poco Dean Martin, un poquito de salseo cool y yo creo que eso ayuda bastante. Bueno, antes de una gira lo que hago siempre es llevar un calentador de agua, cositas para comer, porque siempre o acabas tarde en algún lado y es que eso es lo que más me preocupa, poder comer, porque a veces incluso he tenido que comer en bingos. Y una mochila con pequeños aparatos y pequeñas cosas por si tengo que actuar en la calle en algún país perdido y de pronto me tengo que empezar mi carrera de nuevo. Esto se lo aconsejo a todo el mundo, porque esto es un oficio en el que puede fallar de todo. O sea, siempre habrá sorpresas, es lo que siempre le digo a la gente, habrá sorpresas. Hago muchas cosas, domino casi todas las artes escénicas, por ejemplo, la magia, mira. Ahora lo que es retomar mi espectáculo, que se llama Está Agustín. Está Agustín se llama Está Agustín. La gente cuando va a estar allí, ¿qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar que está muy Agustín. ¿Es que lo he hecho con mi nombre esto? Sí, claro que se entiende. No, pero es un espectáculo de comedia en vivo y sobre todo con mucha improvisación, con mucho trabajo de payaseo y la verdad es un espectáculo para reírse muchísimo. No se puede contar porque ocurren cosas siempre nuevas. Para mí dibujar me ayuda mucho con las cosas espaciales, es decir, pues esto va aquí, esto va allí, y a la memoria visual me ayuda muchísimo. Yo me inspiro en la propia realidad y hago chistes de cosas que ocurren. ¿Qué hago para cuidarme mentalmente? Pues procurar leer buena literatura, escuchar buena música y ver buen cine. Voy a dar un consejo a la gente con el tema de las redes sociales, con un hater o con un troll. Esto es muy sencillo, capitalizarlo, es decir, usarlo como comedia, usarlo como un personaje más, y eso es lo que yo hago. Que te dice, es que me estás usando para reírte, digo, sí, te diste cuenta. Para mí saber vivir siempre son 3 frases que leí en un sitio. Ama como si no te fueran a hacer daño, trabaja como si no lo necesitaras y ama como si no te fueran a hacer daño. Y tira. Come on and build me back.